esa es la pregunta que hay que hacerse. Luego está el amigo Descartes, Bernardo Descartes, que ustedes saben que el libro más importante de él es el Discurso del Néctar, porque él llegó aquí a hacer un postulado que se sigue utilizando en complemento con Journal. Se sigue fundamentando el planteamiento de Descartes, porque Descartes llegó a decir, en la máxima expresión de él es pienso y luego existo. Entonces la educación hasta el día de hoy se ha levantado sobre ese presupuesto, es decir, que todo es conocimiento, la formación es todo conocimiento, y se ha luchado para abrir el compás cultural. ¿Por qué? Porque estos autores ayudaron a fundamentar lo que es la cultura. Si ustedes imagínense un círculo que represente la cultura y adentro un círculo que casi abarca ese otro círculo, ese círculo es la ciencia. Y los demás saberes tienen poca importancia. E incluso históricamente, la ciencia también representaba una jerarquía de que el que estudiaba X ciencia podía tener significado o no. Cuando yo decidí, por ejemplo, estudiar sociología, era como perder el tiempo. Se pensaba que se iba a perder el tiempo, porque las carreras más importantes eran medicina, ingeniería y derecho. Entonces, esos criterios, si hoy siguen predominando, nos ponen atrás en la retaguardia de la formación universitaria. Tendríamos prácticamente, si se utiliza Descartes bajo ese único postulado, 382 años de atraso desde ese punto de vista. Ahora bien, ¿cómo se arma el plan de estudios? ¿Cómo la modernidad levantó el plan de estudios? En la época medieval, desde que se fundó la universidad en el siglo XII, hubo una ruptura cuando en la época moderna, sobre todo con la Revolución Francesa, porque cuando se da la Revolución Moderna, cuya máxima expresión es la Revolución Francesa, había que armar el plan curricular, había que armarlo, y los grandes políticos, entre esos Condorcet, se preguntaban cómo armamos hoy el plan curricular. Entonces resulta que no podían armarlo como venía armándose el plan curricular de la Edad Media, cuyos elementos teológicos eran los más importantes, incluso la ciencia subordinada a la religión, o la enseñanza tradicional de las universidades, que es lo que se llamaba el trivium y el quadrivium. Desde el punto de vista pragmático enseñaba oratoria, lógica y gramática, lo llamaban el trivium, o el quadrivium, donde ya se le enseñaba un poco más de aritmética, geometría, de astronomía y de música. Ese era el plan curricular de la Edad Media. Entonces, en la época moderna, cuando se da la Revolución Francesa, había que levantar un plan curricular. Se hizo grandes avances. Por ejemplo, la educación pública se declara ya formalmente a nivel constitucional en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, aquí tardíamente, hacia finales del siglo XIX. Ahora bien, ¿cómo se armó? Se armó por una idea que había sido planteada y ejecutada en 1751 con el nombre de la Gran Enciclopedia Francesa. Hubo unos intelectuales que prácticamente visualizaron
cómo podía ser el conocimiento en la edad moderna. Y en Francia se reunió un grupo de intelectuales, D'Alembert, Voltaire, Rousseau, donde planearon elaborar una gran enciclopedia de las artes y oficios modernos en esos grandes diccionarios que se hicieron. Entonces, cuando se va a tomar la decisión de cómo armar el plan curricular, dice, no sé, aquí ya lo tenemos en la enciclopedia. ¿Y cómo se levanta el plan curricular? Colocando las mismas materias que estaban en la enciclopedia, incluso en el mismo orden. ¿Te das cuenta? Es decir, el conocimiento iba a ser atomizado por materias, por asignaturas. Y desde la Revolución Francesa hasta el día de hoy, esa es la forma de armar el plan curricular. No hemos podido salir de la enciclopedia francesa. Hemos hecho actualizaciones de la enciclopedia. Incluso a nivel de cada especialidad, a su vez, se levanta sobre una cantidad de materias bastante significativa. Nosotros en 1980, cuando hicimos la propuesta del cambio curricular de la Universidad del Sur, el promedio de materias de educación superior era de 55 materias. Había una escuela que tenía 65 materias. Y uno se entrevistaba con ellos y lo veían normal. No, si es que eso es lo que se necesita para formar X profesional. Bueno, nosotros hicimos un estudio pedagógico y psicológico de cuántas materias podían ver un estudiante universitario. Y llegamos a la conclusión en esa época de que más de 4 materias por semestre eran más que suficiente. Que llegaron más o menos cerca de 40 materias en 5 años. Eso nos costó mucho. Y mucha gente veía eso como una barbaridad. Que ¿cómo podíamos formar un estudiante con tan poca materia? Bueno, porque es la misma concepción enciclopédica. La formación es integral cuanto más información acumule el estudiante. Entonces, hoy, en el 2018, primaria, secundaria y universidad está levantado sobre el mismo criterio. Y han habido ya, desde la década del 70, propuestas de cómo armar un plan curricular totalmente nuevo, con nuevos criterios que se lo voy a anunciar en el momento en que me toque ese punto. De modo tal que se trianguló el empirismo, el racionalismo y la enciclopedia. Y no hemos podido salir de eso todavía. Entonces, con eso nosotros no solamente América Latina, sino que yo también he visto algunos pensum de Europa y Estados Unidos y están todavía en esa enciclopedia. No han podido superar la modernidad original temprana, porque la misma modernidad tardía ha generado tanto conocimiento que ya es hora de superar todo eso. Con la única diferencia del modelo pedagógico norteamericano, de que es muy flexible. Es decir, el estudiante prácticamente arma su plan curricular. Lo arma en el departamento donde él está, pero también lo puede terminar de armar. Mientras que en otros siempre son fijos, con un nivel de electividad muy bajo en este tipo de vida. El enciclopedismo se fue renovando. La propuesta de estas tres áreas se fueron renovando. En el siglo XIX se actualiza con el positivismo de Augusto Comte. Es decir, hace 183 años, cuando se escribe la propuesta del positivismo, pero la propuesta pedagógica del positivismo es exactamente igual que los 3 momentos anteriores que nosotros estamos señalando. Luego se actualizó hacia el funcionalismo. Hace 98 años, cerca de 1920, empieza a operar el paradigma funcionalista. Pero el paradigma funcionalista, la base epistemológica, es el empirismo. Por eso es que yo digo que ya algunos autores confunden
cuando dicen que la etnología o la metodología de la investigación cualitativa es empirista. Están totalmente confundidos, porque en la base del funcionalismo es el empirismo. Ok, entonces esa actualización se fue incorporando de alguna manera al contenido de los planes curriculares, ¿de acuerdo? Pero empezó a haber una primera gran ruptura epistemológica. La primera gran ruptura epistemológica que nosotros tenemos es la aparición de la teoría del sistema, que está más o menos empezándose desde la década del 40 del siglo pasado. Ese planteamiento fue muy importante, incluso lo utilizaron a nivel hegemónico en muchos países, sobre todo Estados Unidos, incluso para levantar su poderío militar, utilizó la teoría del sistema, imagínense ustedes. Porque uno de los autores, que fue Norbert Wiener, fue utilizado incluso en las comisiones durante la Segunda Guerra Mundial, estaba allí ayudando a establecer las estrategias militares inclusive. La teoría de la Internet y luego la Internet como tal viene de la teoría del sistema. Entonces, hace 78 años empezó a funcionar, por lo menos en el ámbito investigativo, la teoría del sistema. Luego aparece en el 70, aparece un planteamiento bastante importante, porque si bien a nivel intelectual y en algunos departamentos había ya la teoría del sistema desplazando el positivismo, incluso a nivel oficial, incluso a nivel oficial, ¿verdad? No había habido un planteamiento en relación a la teoría del sistema. Entonces la UNESCO, aquí empieza a aparecer el aporte de la UNESCO. Establece una comisión para que estableciera cómo estaba desarrollándose la ciencia para ese momento. Y colocó como presidente de la comisión a uno de los más grandes teóricos de la ciencia social que ha habido, como es Jean Piaget, autor de la epistemología genética. Lo comisiona, hace el estudio y luego presenta este estudio en 1970. Este estudio se llama Las tendencias de la investigación en ciencias sociales. ¿Y saben lo que dice este libro? Dice, señores, la interdisciplinaridad ya es un hecho con la teoría del sistema y tenemos que asumirla. No podemos seguir haciendo investigación sin incorporar la teoría del sistema y la interdisciplinaridad. Este libro que está acá. Luego, finalmente, aparecen las segundas dos rupturas epistemológicas, que es la teoría de la complejidad y la teoría holística, porque aun cuando pareciera que fueran igual, hay más o menos unas diferencias bastante importantes si tú le metes la lupa. Quiere decir que solamente la teoría del sistema es la que a partir de ahí infunda nace la interdisciplinaridad. Correcto. Mientras tanto no se había trabajado. No se había trabajado. Bueno, había unos autores que puedo citar acá, yo lo tengo, pero eran manifestaciones muy individuales. Por ejemplo, Pascal fue uno de los que originalmente propuso la teoría holística, como lo veremos más adelante. Entonces, hace 48 años ya la UNESCO establece como oficial de que la tendencia de investigación era la interdisciplinaridad. Y ahí arrancan muchas universidades a competir. Nunca será igual un estudio disciplinario que un estudio interdisciplinario. Nunca será igual. Compite, porque yo estoy introduciendo el concepto de competitividad académica, porque existe la competitividad académica. Es como ir a jugar al fútbol sin pretender ganar el partido. Entonces nosotros tenemos que producir conocimiento para ganar el partido de la ciencia, en ese sentido.
Entonces desde el 80 aparecen esos dos planteamientos con Edgar Morin y la teoría holística, que está escrita sobre todo, aparece en el campo de las ciencias físicas. Hay autores, por ejemplo, en el campo de la biología, en América Latina, lo aplicó el doctor Francisco Valera y Maturana, que fueron dos grandes. Ustedes ven el planteamiento de esos dos autores chilenos, y es asombroso cómo hay una teoría holística de la realidad, mientras que la teoría compleja y transdisciplinaria de Morin, a pesar de que está trabajando esa totalidad, la trabaja de una manera diferente, como seguramente ustedes ya han podido verla acá. Entonces, señores, ¿qué ha pasado en la universidad? Ahí es donde digo yo que, modestia aparte, con este conocimiento que he tratado de elaborar, llama la atención de lo que está ocurriendo en las universidades. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que el desarrollo de la universidad hasta el 2018, miren, está el enciclopedismo todavía vivito, está el positivismo todavía vivito, y está el funcionalismo todavía vivito. Es cómo se ve, cómo se logra ver la realidad, cómo se logra ver el conocimiento desde esos parámetros que ya a partir de los años 40, 50 ya debimos haberlo desplazado, pero por razones no académicas se mantiene eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es lo que yo llamo el efecto rebote. El efecto rebote de los nuevos planteamientos. Aparecen nuevos planteamientos incluso en el seno de la misma universidad, con los investigadores de la misma universidad, y sin embargo, conforme aparecen, ¡pum!, salen de la circulación para seguir oficialmente con los planteamientos positivistas y los planteamientos funcionalistas. Fíjense ustedes, hay un libro por ahí que dice ¿cómo se hace una investigación? Y dice, la investigación arranca cuando tú logras establecer una relación entre dos o más variables. Pero lo que no dice es que ese planteamiento está ya desactualizado. No es que sea malo, sino que ya es desactualizado para decir cómo se inicia una investigación. Porque si yo digo, una investigación se arranca con los postulados de la teoría de la complejidad, y al lado tengo uno que me dice los postulados del positivismo, cuando yo termine la investigación, ya yo estoy en un congreso mundial y este está escuchándome a mí sobre lo que yo he hecho sobre la teoría de la complejidad. Entonces no es lo mismo. Entonces ese efecto rebote es lo que es paradójico para la universidad, porque todos esos conocimientos han nacido del seno de la universidad. Entonces es allí el atraso epistemológico de nuestras instituciones. Bueno, y eso hace crisis. Entonces, desde los años 40, las universidades que no hayan podido incorporarse empiezan a vivir crisis permanente. O sea, no saben por qué, haciendo tanto esfuerzo de pregrado, tanto esfuerzo de posgrado, no llegamos a ocupar el ranking a nivel mundial. No entendemos. Pero la razón, o una de las razones epistemológicas, es el atraso epistemológico con el cual nosotros abordamos nuestras investigaciones. Bueno, más o menos el mismo gráfico lo tenemos aquí. Como desde ahí es el mismo gráfico anterior, como las dos rupturas epistemológicas que cada día se achican más, y seguramente va a salir una nueva teoría de la epistemología pronto. Va a salir, porque así como salió la teoría del sistema, la teoría de complejidad, aparecerá otra pronto. Entonces el desarrollo epistemológico histórico de la ciencia y el efecto rebote y la paradoja, yo digo así, y la paradoja de la riqueza que no se usa y que se deja perder. Ese es el problema que tenemos nosotros. Bueno, aquí están los autores, como ya les hablé.
Bernard Calaf, seguramente ustedes ya lo tienen ya en su biografía, el autor de la teoría general del sistema. Este es Jean Piaget, el autor de la epistemología genética, que precisamente él, les voy a hacer un paréntesis acá, de la evolución de la epistemología. La epistemología, hasta el día en que publicó el primer trabajo el doctor Jean Piaget, podríamos decir que era una epistemología lógica o nociológica solamente. De hecho, una rama de la epistemología es la nociología. Pero él se dio cuenta, cuando acuñó el término epistemología genética, era que no puede haber separación de los aspectos lógicos del conocimiento o los aspectos cognitivos del conocimiento. Por eso es que él elabora, ¿verdad?, la famosa propuesta educativa de la evolución del pensamiento desde que nace hasta los 11, 14 años de edad. Porque cada etapa va, una es preoperatoria, otra es operatoria y así por el estilo. Entonces él fue de los primeros que habló de la epistemología integral. Nosotros tenemos que hacer una epistemología integral. Cuando nosotros en nuestro libro hablamos de epistemología integral, lo vemos en ese mismo sentido, en el sentido de combinar por la vía de la interdisciplinaridad los aspectos cognitivos, los aspectos sociológicos, los aspectos políticos para la construcción de conocimiento científico. Bueno, y este libro que ya les hablé, el doctor Edgar Morin está vivo todavía, qué suerte. No sé si suerte, todavía 90 y pico, no sé cuántos años tiene el doctor. Bueno, fíjense ustedes que en el caso del doctor Morin ha habido un acontecimiento de un empresario, por cierto, de un empresario mexicano. Él formó la Universidad Transdisciplinaria en América Latina, ese empresario, y le puso el nombre Dr. Edgar Morin. ¿Qué les parece? Sí, Edgar Morin, como lo decimos así en castellano. Y se lo lleva para México. Y desde México está dando todos los posgrados desde la perspectiva transdisciplinaria. Imagínate, una visión de esas personas que están diciendo, no, ya estamos en la era de la complejidad y hay que invertir en esto. Y de pronto va a desplazar muchas universidades. Bueno, entonces tenemos bases educativas viejas contra bases educativas nuevas. La base educativa nueva es que hay una cantidad ya de propuestas tan importantes con esa concepción integral de la epistemología que va desde el constructivismo epistemológico y pedagógico, que está la neurociencia, el superaprendizaje, las inteligencias múltiples, la programación neurolingüística, la psiconeuroinmunología y hasta la logoterapia. Ya son planteamientos pedagógicos que incorporan esta nueva epistemología. Por ejemplo, el pensamiento complejo se operativiza porque cuando yo pienso racionalmente, está operando también el cerebro derecho en la misma medida. Y la psiconeuroinmunología dice que cuando tú tienes un aprendizaje por estrés, que te genera estrés, puedes salir genio de la universidad, pero vas directamente al hospital o vas directamente a la urna. ¿Por qué? Porque ya está demostrado que el aprendizaje tiene que ser emotivo, tiene que ser desestresante. Y hay pedagogías y didácticas que logran rescatar ese ser, que aprenda a vivir, que aprenda a ser, que aprenda a convivir, ¿verdad? De modo que la pedagogía tradicional basada solamente en el aprender por aprender o el aprender abstracto ya prácticamente está desplazada. Bueno, aquí tengo un planteamiento: el balance histórico y el momento de las grandes decisiones. Tenemos, en primer lugar, cómo hay un estado prolongado de este segundo ciclo de la educación.
El primer ciclo lo vimos cuando hablamos de la época media, ¿verdad? El segundo ciclo arranca con la modernización, que es la construcción de todas las carreras disciplinarias. Los títulos por disciplinas. Ese es lo que yo llamo ahora el segundo ciclo histórico. Pero ya ha estado muy prolongado. Ya desde el 40, desde el 50, desde el 60, el 70, desde el 80, desde el 90, desde el 2000, ya ha debido hacerse un planteamiento nuevo de la educación. Y no se ha hecho. Entonces, la propuesta es que nosotros inauguremos un nuevo ciclo histórico. Y una vía de acceso es la epistemología. Porque para reconstruir el pensamiento pedagógico tenemos que ir con la herramienta epistemológica. Por eso es que hemos hecho el planteamiento que la epistemología es una materia de carácter estratégica para la formación universitaria. Ahora, ahí hay mucho miedo. Ahí hay mucho miedo. Yo he entendido que hay mucho miedo. Unos dicen, no hay voluntad política para el cambio. Otros dicen que lo que estamos haciendo está bastante bien, ¿para qué lo vamos a mover? Yo me hice esa pregunta en 1987, cuando yo pregunté, ¿por qué no se da el cambio curricular, habiendo la tecnología del cambio curricular? Bueno, porque creaba reacciones en contra. Un profesor que tiene 20, 25 años trabajando medianamente bien en su cátedra y dice, no, ya no vas a trabajar así, eso crea su reacción, ¿verdad? Pero también me di cuenta que faltaba una tecnología que no había sido cultivada para ese momento. Y esa tecnología yo la llamé gerencia académica. Cuando yo hice mi planteamiento, porque el Consejo de la Facultad de Economía me nombró presidente de la comisión para hacer una evaluación institucional, que fue, digamos, el primer borrador de todo mi planteamiento pedagógico gerencial. Después que yo lo hice, empecé como a buscar consenso, ¿no? Y le pedí a una reunión al departamento de contabilidad de la facultad. Eran los profesores más reaccionarios que había en la facultad. Yo les pido una reunión. Profesor, me acuerdo el nombre, Ramírez, yo quisiera que ustedes me escuchen este planteamiento para la evaluación institucional de la facultad. Ya había habido, yo había participado desde que era estudiante en comisiones de evaluación institucional y no se daba. Incluso profesores bastante expertos que venían, no se daba. Entonces, le pido una reunión al departamento y en el departamento pongo, hablo de las estratégicas. Yo estaba también nervioso porque era atrevimiento prácticamente. Cuando yo termino mi exposición, me llama, pide la palabra el jefe de departamento, el profesor Ramírez, y me dice, profesor, si así es la evaluación institucional, nosotros lo vamos a apoyar. Lamentablemente no me apoyó el decano después que yo hice el planteamiento. Pero bueno, eso no importa. Lo cierto está en que podemos inaugurar un nuevo ciclo histórico. Desde el punto de vista epistemológico, el nuevo ciclo histórico se llama transdisciplinaridad. Empezar a pensar transdisciplinariamente. Estoy preparando, por cierto, una conferencia que se la prometí a la doctora María Cristina, de cuál es la diferencia entre interdisciplinaridad y transdisciplinaridad. Esta sería pues la próxima conferencia que yo les voy a dar. Para ir operativizando, pues para que la gente no tenga miedo. Porque resulta que le tenemos miedo a la transdisciplinaridad, pero nuestro cerebro es completo, nuestro cerebro es transdisciplinario. Ya la neurociencia ha aportado tanto conocimiento al conocimiento de la naturaleza mental del hombre,
que ya sabemos que nosotros pensamos de manera holística. Es imposible pensar de manera parcial si no articulamos todos los demás elementos del cerebro. Pero entonces yo me di cuenta que faltaba algo en esa ecuación para el cambio y la empecé a llamar gerencia académica. Entonces había que establecer una triangulación para lograr el cambio educativo. Uno, los grandes acuerdos. He hecho ya el planteamiento, que yo le acabo de hacer, llamar a los factores que toman las decisiones en las facultades, en las universidades. Y llegamos, mira, tenemos este planteamiento, tenemos su acompañamiento, aquí no va a haber gente votando, aquí es todo lo contrario, aquí la gente se va a formar, aquí la gente va a echar para adelante, todas esas cuestiones de beneficio que puede ocurrir. ¿Con qué? Con la formación de la nueva epistemología. No puede haber cambio educativo sino en una epistemología que haya sido aprendida previamente. Y luego tenemos el componente de la tecnología del cambio. Esa tecnología del cambio es la estrategia, yo lo escribí en el libro de gerencia educativa, que se llama Sistema Haga Luz. Ahí hay una estrategia para elaborar el cambio educativo. Bueno, ese sería, digamos, el nuevo ciclo histórico que estamos llamando a su realización.